buen Señor y Padre, qué privilegio estar reunidos como tu pueblo, como tu familia y tu iglesia, en tu presencia, con Cristo, participando y guiándonos activamente en este culto de adoración, como acabamos de leer en tu palabra en Hebreos 2. Gracias porque estás con nosotros, porque nos das a conocer tu nombre, porque tu Santo Espíritu nos ministra y porque las alabanzas y todo lo que hemos hecho son para tu gloria en Cristo Jesús. Por favor, ayúdame para hablar sobre tu palabra a tu iglesia. Te ruego que me tomes como un instrumento a través del cual comunicas el Evangelio y tu palabra a este rebaño. Ayúdales a tener discernimiento, a retener lo bueno, a desechar lo malo, y abre nuestros corazones y nuestras mentes para que con disposición te escuchemos, para que prestemos atención, y danos tu gracia y tu amor para obedecer todas estas cosas que vamos a estar viendo hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quería iniciar contándoles que hace algún tiempo estuve reuniéndome por varios meses, cada 8 días, con un amigo, una persona que quería lograr ciertos cambios en su vida. Cada 8 días, estudio bíblico por varios meses. El hombre tenía problemas financieros, el tiempo no le alcanzaba para nada, pero sobre todo, este creyente, como se identificó, quería sanar su corazón por una relación rota. Entonces, después que terminamos esa consejería, parecía una persona tan diferente, de alguna manera renovada, tranquila, pero nunca pudo escuchar un consejo y algo sobre lo que yo lo exhortaba repetidamente, y es el valor y la importancia de la iglesia local para nuestra vida cristiana. A veces no llegaba los domingos, era raro el domingo que llegaba, siempre se ausentaba por motivos laborales o personales, y siempre estaba diciéndole durante la semana: haga el esfuerzo y únase a un grupo de estudio bíblico de los que tenemos en la iglesia. Pero el hombre nunca me escuchó. En nuestra última reunión le dije: usted va a tener que decidir, porque si sigue viviendo su cristianismo como lo está viviendo, bueno, usted se va a esforzar por un par de semanas, por un par de meses, va a intentar leer la Biblia y orar repetidamente, puede que vuelva un par de veces al culto, pero si usted sigue viviendo como una oveja solitaria, después de un par de meses, usted va a volver a un estado peor que el que nos trajo a esta serie de reuniones. Y va a estar más frustrado, y va a estar con más dolores y más sufrimiento por causa de sus conductas pecaminosas. Le dije: pero esa no es la única alternativa. Usted puede vincularse a la iglesia local, usted puede unirse a ese grupo de creyentes, usted puede comprometerse, disfrutar de todos los beneficios que Cristo le ofrece en la iglesia, y usted no solo va a poder seguir batallando contra su pecado, sino que va a encontrar fuerzas. El Señor va a renovar sus fuerzas y va a encontrar apoyo y consuelo por meses y años para vivir su vida cristiana, para triunfar sobre sus conductas pecaminosas y para experimentar una relación con Cristo próspera y de gozo y de disfrute en esta vida. Para hacerles corto el cuento y terminarlo, ese amigo ya no está con nosotros. Nunca quiso vincularse a la iglesia, nunca quiso atender esos consejos, y está más bien, como diríamos nosotros, lejos del Señor. Pero la cuestión que quiero compartir con ustedes es que, así como él, ustedes y yo debemos tomar una decisión sobre nuestro compromiso y sobre nuestra vinculación con la iglesia local. Es un tema importante. ¿Por qué? Cuando usted se pone a leer la Biblia, usted encuentra, y le han enseñado, que la Biblia está llena de mandamientos por todo lado, en todas sus páginas. Y si usted ha prestado atención a sus estudios y a sus lecturas, usted se ha dado cuenta que la gran mayoría de esos mandamientos y enseñanzas y estatutos y decretos y principios bíblicos pueden tener cumplimiento, usted puede obedecerlos solo en el contexto o en el marco de una iglesia local.
hay un montón de mandamientos que usted está llamado a cumplir solo o principalmente en la iglesia local. También hay una serie de beneficios, de medios de gracia, de cuidados espirituales que Cristo nos ofrece en su palabra, pero que solo podemos recibir si estamos vinculados, si estamos unidos, si estamos comprometidos muy cercanamente con la iglesia local. A veces le damos poco valor a esta iglesita particular en la que Dios nos tiene para nuestra vida cristiana. A veces pensamos que podemos vivir como el amigo de la historia por nuestra cuenta o con nuestros esfuerzos, y mentiras, hermanos, que en términos ordinarios es imposible que nosotros tengamos una relación con Cristo fuera de la iglesia local. Ojo, estoy diciendo en términos ordinarios. La Confesión de Westminster incluso comenta que fuera de la iglesia universal y visible no hay posibilidad ordinaria de salvación. Es decir, para que nuestra relación con Cristo se nutra, para que nuestra comunión con Cristo crezca y se fortalezca y lo honremos y lo sirvamos con gozo, necesitamos obligatoriamente estar vinculados a un cuerpo local de creyentes. Eso no debe tener ningún punto de discusión entre nosotros. Ahora, cuando uno a veces habla con algunas personas, con algunos hermanos sobre la membresía de la iglesia, en un par de ocasiones, incluso fue hace muchos años, me hicieron la siguiente pregunta, a la que yo llamo una pregunta sectaria. Ya les voy a explicar por qué. Me dijeron: bueno, Nicolás, pero muéstreme en dónde la Biblia dice que yo tengo que hacerme miembro de la iglesia local. ¿Cuál es el versículo del Nuevo Testamento que me obliga a comprometerme con una iglesia particular? Entonces, a veces ese tipo de preguntas suenan como espirituales, ¿no? Uy, no, el hermano tiene tanto conocimiento, ya se leyó toda la Biblia y no encontró ninguna respuesta sobre el tema. Pero resulta que esa pregunta sectaria viene empaquetada de otras maneras en muchas ocasiones. Por ejemplo, hay algunas sectas que dicen: muéstreme en dónde la Biblia menciona la palabra Trinidad. Muéstreme en dónde está el versículo que dice que el sábado se cambió por el domingo para la adoración del pueblo de Dios. ¿Por qué no bautizamos solo en el nombre de Jesús si hay un versículo en Hechos que parece indicar que así es? ¿Cuál es el versículo que dice que tengo que hacerme miembro de la iglesia local? Y una muy famosa, tristemente famosa y célebre entre los cristianos hoy día, ¿cuál es el versículo que me obliga a bautizar a mis hijos? Hermanos, nosotros no somos versiculeros, nosotros no sentamos doctrina por un solo versículo bíblico, ni por una palabra en un versículo bíblico. Nosotros estudiamos todo el consejo de Dios, estudiamos toda la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a la Biblia, estudiamos la Biblia, nos acercamos con temor reverente al texto que se interpreta a sí mismo, y entonces con la ayuda de Dios buscamos conclusiones correctas que tomen en cuenta el sentido pleno de la Escritura. Volviendo al tema de la membresía en la iglesia, les cuento que yo encuentro que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Póngase a pensar, por ejemplo, todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por su fe en Jesucristo, pero eran parte del pueblo de Dios y tenían un montón de deberes que cumplir en relación con su pertenencia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en cambio, en el Nuevo Testamento la cosa sigue siendo la misma. Todos los creyentes en Jesucristo conforman parte del pueblo de Dios y tienen una serie de deberes y responsabilidades que cumplir en relación con su pertenencia a ese pueblo de Dios. Así que a lo que yo quiero desafiarlo hoy día es a que usted vea la importancia de la iglesia local para su vida. Si usted realmente cree en Cristo, si usted realmente es cristiano como dice serlo, un rasgo distintivo, claramente visible en usted, es que usted está afiliado, pertenece y está comprometido en servir con gozo a una iglesia particular. En el caso de ustedes, hermanos, a esta iglesia Betania de la Reforma en Villavicencio. Así que cuidado, mucho cuidado con este tema. La iglesia universal es invisible,
Les hemos explicado antes que la Iglesia Universal está compuesta por todos los creyentes que son reunidos en Cristo Jesús. Y la iglesia local, que también es parte de la Iglesia Universal, es visible y está conformada por los creyentes que se reúnen en lugares y momentos determinados. Permítanme aclarar un poco esta idea con lo que comenta nuestra Confesión de Fe de Westminster sobre la iglesia, y dice: la Iglesia Católica o Universal, recuerden que el término católico significa universal, la cual es invisible, consiste del número total de los elegidos de Dios que serán reunidos, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y la iglesia es la esposa y el cuerpo de Cristo, y como dice Efesios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estoy leyendo la Confesión de Fe de Westminster, continúa hablando: la iglesia visible consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios. A esta iglesia universal visible, a la que podemos ver, a la que estamos vinculados en esta vida, Cristo le ha dado el ministerio y las ordenanzas de Dios para que reúna, para que congregue y para que perfeccione, para que capacite y lleve a la madurez a los santos en esta vida. Y las iglesias locales son parte de esa iglesia universal visible, es decir, en donde somos capacitados, en donde somos ministrados por Dios, en el contexto de su iglesia universal visible, pero en la expresión puntual y particular de nuestra iglesia local, a la que Dios nos ha llevado. También, si ustedes leen la escritura con atención, se dan cuenta que la Biblia está llena de iglesias locales. ¿Cuál fue la primera iglesia local que encontramos en el Nuevo Testamento? La iglesia en Jerusalén, en los días de los apóstoles. Si ustedes continúan el orden de los libros del Nuevo Testamento, se dan cuenta que Pablo escribió una serie de cartas a un grupo grande y amplio de iglesias locales: la iglesia en Roma, en Corinto, en Filipos, en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica, etcétera. El apóstol Pedro escribió su primera carta a una serie de iglesias locales en la región de Capadocia, el Ponto, Asia, Bitinia y demás. Y en Apocalipsis el Señor Jesucristo escribió 7 cartas a 7 iglesias locales en 7 lugares y momentos particulares, nombrando incluso miembros específicos de algunas de esas iglesias, advirtiéndolas a cada una sobre su pecado particular y ofreciendo una serie de recompensas que no eran las mismas en cada caso a cada una de las iglesias. Este tema de la iglesia local es sumamente importante. Todas y cada una de estas iglesias locales, inclusive nuestra iglesia local hoy en Vanguardia, son parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Pero nosotros somos conocidos por Dios y considerados y tratados o ministrados por Él en el marco de una iglesia local específica. ¿Cómo se llama nuestra iglesia local o particular? Betania, hermanos. Es aquí a donde Dios nos ha traído para ministrarnos, para enseñarnos su voluntad. Vayan, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4, versículo 2, para ver un ejemplo muy sencillo sobre lo que estoy diciendo. Y Filipenses 4:2 dice, escribe el apóstol Pablo a la iglesia local en Filipos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En una primera lectura, ¿qué podemos aprender de este versículo? Una de las cosas es que debemos procurar la unidad con los hermanos de la iglesia. Pero si usted se detiene a observar un poquito más, significa que en la iglesia de Filipos, en el siglo I después de Cristo, había 2 miembros, mujeres de esa iglesia, la una Evodia, la otra Síntique, y tenían un mandamiento particular: ser de un mismo sentir, procurar la unidad entre ellas. Seguramente habían tenido algún problema que estaba causando
división entre ellas y que estaba causando división en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo incluye esta exhortación tan puntual y tan precisa en la carta a los filipenses. Ahora, lo que podemos aprender para complementar la idea de este versículo es que debemos procurar la unidad con los hermanos de la iglesia particular de la que Cristo nos cuenta como uno de sus miembros específicos. La pregunta, ¿cómo podemos entonces procurar y buscar la unidad con estos hermanos particulares en este lugar particular? Hermanos, uniéndonos a la iglesia, viviendo con la iglesia, relacionándonos con la iglesia, asumiendo compromisos serios y reales para servir y trabajar por el bienestar de esta iglesia, sacrificándonos por los hermanos de la misma manera que Cristo se ha sacrificado por ellos. Y mientras hacemos todas estas cosas y cumplimos nuestros deberes con la iglesia de Cristo, pues los hermanos al cumplir sus deberes nos ministran, nos edifican, nos llevan a Cristo, nos recuerdan el Evangelio, nos cuidan, nos exhortan, nos animan, nos consuelan. Recibimos todos los beneficios que Cristo nos ofrece. Todo esto para concluir la introducción diciendo, mis hermanos, usted necesita la iglesia local. Por favor, entienda el sentido y la premura, la importancia y la urgencia de mi exhortación para usted esta mañana. Usted necesita la iglesia local. Usted no puede pretender continuar viviendo para Cristo separado de su cuerpo. Es imposible. Usted no puede intentar tener o sostener una relación de amor con Cristo, pero usted no muestra amor por la iglesia de Cristo. Es imposible. La historia que les conté al principio de aquel amigo era para ilustrar un punto importante, mis hermanos. Cuando intentamos vivir nuestra vida cristiana como lobos solitarios, imagínense, somos como exploradores que toman una botellita de agua en un día de sol ardiente y se adentran a lo profundo del desierto. ¿Qué va a pasar cuando se acaba el agüita de esa botella? A los 3 días no va a pasar absolutamente nada más porque usted se va a morir. La iglesia para nosotros es como un oasis en medio de un desierto que nos ofrece una fuente de agua abundante, pura y nutritiva que nos va a dar las fuerzas necesarias para continuar en nuestro peregrinaje hacia Cristo todos los días de nuestra vida. Del agua que podemos venir a beber en la iglesia local, esa agua nunca va a estar escasa o no disponible para nosotros. Al contrario, la necesitamos. Todos podemos venir a ese manantial a beber siempre que queramos, y Cristo, a través de su iglesia, saciará nuestra sed y renovará nuestras fuerzas para que continuemos caminando hacia Él. El tema es importante, un pastor escribió al respecto: Dios estableció la iglesia local como el lugar central y accesible donde todo su pueblo recibe los beneficios poderosos de su palabra. Antes de entrar en materia, yo les dije que estoy concluyendo la introducción, no me hagan tantas caras, por favor. Lo que estoy tratando de decir no es que usted ahora deba descuidar sus disciplinas espirituales personales. Usted solito en su casita tiene que orar la Biblia, orar la Biblia está bien, tiene que estudiar la Biblia, tiene que cantar salmos y alabanzas y tiene que continuar estableciendo el culto familiar en su casa, con su familia, perdón la redundancia. Pero lo que quiero establecer, lo que quiero que ustedes vean, lo que quiero que entendamos hoy, y si Dios me ayuda, que se convenzan, es el valor central de la iglesia local en nuestra vida cristiana y en nuestra vida completamente. Vamos a ver algunas claves sobre la importancia de todo lo que estoy hablando para ustedes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y por favor me van a ayudar a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a leer todos juntos, ustedes me van a ayudar.
para que si tardo, sepas cómo debes iba a decir muy bien, pero sería una mentira, hermanos. Ya se despertaron, ya están todos otra vez acá. De nuevo, todos juntos, primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, columna y qué más, baluarte de la verdad. Este texto, ¿a qué iglesia se está refiriendo? A la iglesia de Éfeso, porque Pablo en primer lugar se refiere a la iglesia de Éfeso, una iglesia local y particular en la que Pablo comisionó y ordenó a Timoteo como pastor y le dejó allí para que arreglara todo lo que era deficiente. Pero Pablo, refiriéndose a esa iglesia en la que servía y ministraba a Timoteo, dándole instrucciones sobre cómo debe conducirse y comportarse en la iglesia del Señor, la califica como columna y baluarte de la verdad. La iglesia local, pues, hermanos, es la columna, el fundamento sobre el cual Dios ha querido sostener la proclamación de su palabra. Más adelante, en 2 de Timoteo 2:15, por favor, un poco más adelante. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Así que también es en la iglesia local en la que Cristo, a través de sus ministros, a quienes Él capacita, a quienes Él comisiona, en cuya representación estos hombres sirven. ¿Qué está haciendo Cristo para nosotros? Hablando la palabra de verdad, sosteniendo la predicación fiel y pura del Evangelio, semana tras semana, día tras día, de tal manera que a ustedes nunca jamás les ha faltado, les falta ni les va a faltar el alimento espiritual que tanto necesitan. Esto por la providencia y la fidelidad de Dios, no por la eficacia de ningún hombre. Y si ustedes van a Hebreos 10:24 y 25, por favor busquen Hebreos 10:24 y 25, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a encontrar algunos de los deberes y beneficios que recibimos como miembros de la iglesia local. Hebreos 10:24 y 25, todos juntos. Y considerémonos unos a otros dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos en preparación al gran y glorioso día de Jesucristo. Entonces, en la iglesia local, y yo voy a insistir hasta la saciedad con esta expresión, es donde somos animados y ayudados para permanecer firmes, viviendo en la verdad de Cristo, estimulándonos y exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, es decir, a continuar caminando y viviendo nuestra vida en obediencia y servicio a Cristo. Pero ¿en dónde recibimos este cuidado, este estímulo y esta exhortación? En la iglesia local, en la cual no debemos dejar de congregarnos, de reunirnos, y eso no tiene por qué, mis hermanos, limitarse únicamente a congregarnos y a reunirnos los domingos. Usted no visita a su esposa y a sus hijos una vez a la semana, usted no comparte con su familia una sola vez a la semana, usted no nutre, cuida y alimenta y edifica a su familia una vez a la semana, pero a veces relegamos a esa horita y media a la semana a la familia que Dios nos ha dado. Ahora vamos a hablar un poco sobre el cuidado espiritual que recibimos en la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28.
Hechos 20:28, uno de los versículos que por excelencia tenemos que recordar y pedirle a Dios que nos ayude con su gracia a cumplir a los ancianos de la iglesia. Todos juntos una vez más. Por tanto, mirad por vosotros. Recuerden que en el Nuevo Testamento ancianos, pastores y obispos son términos que se refieren al mismo oficio, aunque a veces tienen algunas funciones diferentes. Pero lo que significa o algo que nos dice este versículo que acabamos de leer es que en el contexto de nuestra unión con la iglesia en la cual Dios nos ha puesto, es que el Señor cuida de nosotros a través del amor, cuidado y protección que los ancianos y pastores nos ofrecen en cumplimiento de las funciones que les han sido delegadas por Dios. Cuidado, protección, dirección, instrucción de los ancianos para nosotros. Ahora, para que ninguno de ustedes piense, pero en esta iglesita a veces como que es difícil, ¿no? Ver cómo es que los ancianos cumplen activamente su trabajo. Pues permítame hacer una reflexión con usted. Es fácil criticar el trabajo del pastor y es fácil criticar el trabajo de los ancianos. Eso lo he experimentado de tú a tú con bastantes personitas. Pero permítame sugerir, como siempre hago cuando hablamos en privado, que si usted no puede beneficiarse del trabajo del pastor y los ancianos de esta iglesia, esto se debe muy seguramente a que es usted y no el pastor y los ancianos quien ha decidido no unirse a la iglesia, no abrirse al cuidado espiritual de los ancianos y no comprometerse para ser guiado, cuidado y ministrado por los ancianos de esa iglesia local. Posiblemente, si usted no se beneficia y si usted aún no goza del cuidado espiritual de sus ancianos, es porque es usted quien ha decidido privarse de esos privilegios. Es usted quien pasa por alto lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Por favor, busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto para que ustedes entiendan, mis hermanos, que nosotros tenemos deberes hacia ustedes como ancianos y le pedimos a Dios y le rogamos, y cada 8 días sus ancianos se reúnen o nos reunimos para pedir la misericordia y la ayuda de Dios para que nos ayude a ser mejores pastores y mejores ancianos para el beneficio y el crecimiento de todos ustedes. Pero resulta que la responsabilidad es en un doble sentido, es recíproca. Ustedes también tienen deberes para con nosotros. Algunos de ellos, quizá los principales, están en lo que vamos a leer juntos en Hebreos 13, 17. Ayúdenme por favor. Obedeced. ¿Por qué no leyeron con entusiasmo? Eso es sugerente para mí. No lo vamos a repetir. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, una figura muy cercana a la de la esposa en la casa que debe pedirle a Dios que le ayude a sujetarse a su esposo, a recibir su cuidado, su guía y su protección, porque ellos velan por sus almas. Nuestro trabajo, mis hermanos queridos, es un trabajo que tenemos que aprender a hacer 24/7, estar vigilantes sobre el rebaño de Cristo, el cual Él ganó por su propia sangre, sobre el cual Él nos ha puesto para supervisar, para cuidar y para proteger, y para apacentar, para alimentar, para nutrir, porque vamos a dar cuenta de sus almas. Esta idea para mí es aterradora. Yo voy a dar cuenta del alma de Rocío, yo voy a dar cuenta del alma de Helio, yo voy a dar cuenta del alma de Luz. Es tremenda cosa.
y ustedes tienen que obedecer y sujetarse por amor al Señor y en obediencia al Señor, y mientras seamos nosotros fieles al Señor, para que lo hagamos con alegría, sin quejas sobre ustedes, porque esto entonces no sería conveniente para ustedes, no para nosotros. Entonces, ustedes no nos hacen un favor cuando nos escuchan, cuando nos abren su corazón, cuando nos abren las puertas de su casa para ministrarlos. Esto es conveniente para ustedes, y si no lo hacen, también no es provechoso para ustedes. Ahora, los ancianos, en realidad, tenemos la responsabilidad de velar y vigilar y dar cuenta por todos los que están sentados en este lugar. Buena pregunta, ¿verdad? Diríamos, pues por supuesto que sí, pero si usted no es miembro de esta iglesia, si usted viene una vez al mes, si nosotros le suplicamos, hermano, congréguese los domingos, como leímos en Hebreos, no deje de congregarse, venga para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, a caminar para Cristo, y si usted no nos escucha, y si usted no se vincula a la iglesia, y si usted no se compromete a servir a Cristo en la iglesia en la que Él lo puso a trabajar para edificar la familia que Dios le ha dado en la fe, ¿cómo es posible que nosotros podamos dar cuentas al Señor sobre su alma? Si usted no nos abre su corazón, ¿cómo es posible que nosotros podamos mostrarle la gracia y el amor y el cuidado que Cristo ha preparado y les ofrece en todo momento? Es imposible, mis hermanos. Necesitamos la iglesia local. Si usted no se muestra delante de sus ancianos como el pecador necesitado que realmente es, pues posiblemente no va a recibir el cuidado y el amor de Dios para su vida a través de los ministros a quienes Él ha establecido, porque Él lo hace directamente, porque Él lo hace en su palabra, pero también en una dimensión muy importante, y yo diría en una proporción muy grande, a través de los ministros de la iglesia y a través de los hermanos de esta iglesia. La máxima de esta mañana: usted necesita su iglesia local. Si usted quiere que su matrimonio florezca, hermano, si usted quiere aprender cómo criar sus hijos, si usted quiere aprender cómo manejar el dinero, si usted quiere aprender cómo manejar el tiempo, si usted quiere aprender cómo conducir el negocio de tal manera que se asegure de glorificar a Dios con su trabajo, adivine, usted necesita la iglesia local. Vaya en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Y ayúdenme para leer el versículo 33. Posiblemente un resumen excelente y la clave para un buen matrimonio. Efesios 5:33, todos juntos. Por lo demás, si todos escucháramos cuando nos enseñan y nos aconsejan sobre estas cosas, ¿qué hogar sería nuestro hogar, verdad? Con la bendición del Señor. Pero si usted quiere ver los deberes de sus hijos, está en Efesios 6:1, un poquito más adelante. Y vosotros padres, el 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y viene a continuación la explicación del mandamiento, que es el único mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Pero si usted quiere entender como papá cuáles son sus deberes con sus hijos, salta al versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la amonestación, en la instrucción del Señor. Si usted es empleado y quiere aprender a cómo servir y relacionarse con su jefe, puede ir al versículo 5. Siervos, trabajadores, empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez en su corazón, como a Cristo, porque a Él sirven. Y para los que son jefes, ustedes hagan lo mismo con ellos. Dejen las amenazas, sepan que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos vigilante sobre todo, y para Él no hay acepción, distinción ni preferencia de personas.
Alguno podría decir, bueno, ¿y esto no lo puedo leer y aprender y practicar yo solito en mi casa? Bueno, en un sentido sí, pero resulta que parte de la responsabilidad de ustedes como miembro de esta iglesia y de nosotros los ancianos en doble porción, no solo es enseñar con la teoría, sino que más, ser un ejemplo vivo de lo que se enseña. Hebreos 13:7, no lo busquen, pueden anotarlo, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si usted quiere aprender a vivir la vida cristiana, a honrar a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Ponga el ojo sobre su pastor y sobre sus ancianos. Tenga misericordia de nosotros. Pero en un sentido tenemos la doble responsabilidad de vivir y ejemplificar lo que estamos enseñando y de cumplir y obedecer cualquier cosa que nos atrevamos a exigir de parte de ustedes. Por ejemplo, y quiero que estén muy atentos y lean detrás de líneas por qué voy a poner este ejemplo con esta persona particular. Suponga que usted necesita aprender cómo educar a sus hijos pequeños o adolescentes, o suponga que usted necesita aprender, bueno, cómo sobrellevar la relación matrimonial. Entonces usted llama al anciano Ricardo y le dice, por favor, atiéndame y recíbame, anciano. Seguramente el anciano no solo va a leer Efesios 5 y 6 con usted, seguramente él no solo va a orar con usted, seguramente él no solo se va a poner a su lado para ayudarlo, para llorar con usted, para guiarlo y acompañarlo, sino que en la medida en que usted se relacione con el anciano, en la medida que usted conviva y preste atención para recibir la instrucción del anciano, usted va a recibir algo que nunca va a encontrar a solas en su casa, y es que usted va a poder ver a aquel que lo está instruyendo en acción. Y perdónenme, pero nadie en esta iglesia puede decir que Dios no ha hecho del anciano Ricardo un esposo y un padre ejemplar para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Y yo les dije, entiendan por qué estoy usando este ejemplo. Basta con ver a Ricardo y a su esposa, cómo se aman, cómo se apoyan, cómo trabajan juntos. Y los laureles no son para ellos. Dije, el esposo y la familia que Dios ha hecho de ellos. Basta con ver a sus hijas. Miren la crianza y la educación y la instrucción de ellos para con esas niñas. Díganme si los frutos en Julieta y Rebeca no son evidentes. Por supuesto que sí. ¿Quiénes son Julieta y Rebeca? Las hijas del anciano Ricardo. Hace 8 o 15 días Valentina estaba en la sala cuna y ella quedó muy impresionada porque en la sala cuna pues los niños hacen cosas de niños, ¿verdad? Pero en un momento Isaac estaba un poco cercano sobre ella, jugando muy cerca de ella, pero sobre todo jugando cerca del bebecito. Ella le dijo, mi amor, por favor, quédate acá juicioso. ¿Saben la impresión de Valentina cuando me dijo, el niño se sentó y se quedó jugando juicioso donde le señalé? ¿Eso no es un ejemplo para nosotros? ¿Eso no es un ejemplo para muchos de los niños de esta congregación? Pero ¿cómo aprendemos de este modelo bíblico de matrimonio? ¿Cómo aprendemos de este modelo bíblico de lo que es ser una familia sin ser parte de la iglesia, sin unirnos a los ancianos, sin vincularnos a los hermanos, sin abrir nuestro corazón y decir, mire, este soy yo? Necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda de ustedes, hermanos. Lo que le vamos a decir es, venga, nosotros estamos en la misma condición, vamos a caminar juntos en pos de Cristo. Beneficios, 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 beneficios de Cristo para nosotros en su iglesia local. ¿Le preocupa el futuro de sus hijos? ¿Le preocupa que en 30, 40, 50 años ellos tengan una iglesia que les predique con fidelidad la palabra de Dios, en la cual puedan recibir todos estos cuidados? Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2, al versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Dice la escritura, de nuevo hablando Pablo a su discípulo Timoteo:
a su discípulo y pastor Timoteo: lo que has oído de mí, lo que me has escuchado decir delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, mire la presencia, perdónenme la expresión, multigeneracional del liderazgo cristiano en 2 de Timoteo 2:2. El apóstol Pablo dándole instrucciones a su hijo Timoteo para que engendre a sus nietos espirituales, que después puedan enseñar a los bisnietos espirituales, que se van a encargar de ¿qué? De servir y enseñar a la iglesia. La iglesia local es donde se levantan los maestros, los ministros que van a continuar proveyendo la palabra de Dios para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, por todas las generaciones, hasta que Cristo regrese por su pueblo y ya no haya necesidad de pastores que enseñen la palabra de Dios, porque vamos a estar con Él. Pero de nuevo, ¿en dónde ocurre esto? En la iglesia local, hermanos. En este punto, ¿hemos aprendido algo sobre la necesidad de la iglesia local? Personalmente, muchísimas cosas, y también tuve que pedir perdón por la forma como me relaciono con ustedes en muchos sentidos. Habiendo estudiado algunos de estos beneficios, uno se pregunta, ¿por qué cada vez es menor la asistencia a la iglesia? ¿Por qué queremos vivir la vida cristiana como el hombre cual lobo solitario que se metió al desierto sin ninguna provisión ni consideración? ¿Por qué no queremos unirnos a esta familia que se anima, que se exhorta, que se cuida, que se ayuda mutuamente con la actividad propia de cada uno de ustedes? ¿Por qué no queremos acercarnos los unos a los otros? ¿Será que predomina en nosotros el espíritu de este siglo que nos ha vendido una falsa sensación de autosuficiencia? Yo me basto para mí mismo, yo no necesito ni voy a depender de otras personas, para mí es suficiente lo que puedo proponerme y lograr, y bastaría con ver el estado del mundo actual para ver a dónde nos conduce esa mentira. Matrimonios fracasados, en crisis, a punto de fracasar, hijos en crisis, hijos rebeldes, familias sufriendo las consecuencias del pecado, pero el hombre diciéndole a Dios: yo no te necesito y yo no necesito vincularme a ninguna iglesia. La segunda razón, que es consecuencia de esta, es que ya que pensamos que no necesitamos de otros y que no tenemos obligaciones hacia otros, en consecuencia, todo se vuelve una cuestión de interés y de conveniencia. Yo a veces pienso, perdónenme el ejemplo, que muchos de nosotros venimos a la iglesia con unas gafas y con el lente izquierdo estamos pensando, bueno, ¿qué es lo que esta iglesia me ofrece? ¿Cuáles son los beneficios que me ofrece? ¿Me van a cuidar? ¿Me van a visitar? ¿Me van a ayudar? ¿Me van a animar? Esta iglesia cumple mis expectativas, y con el otro lente a veces parece que pensamos, voy a estar atento a todos los errores, pecados y faltas en esta iglesia. Pero entonces, ¿qué tal si nos quitamos los lentes del orgullo para evaluar desde otra perspectiva la iglesia de Cristo y nos preguntamos: ¿qué tengo yo para aportarle a este grupo de personas a las cuales Dios me ha traído para unirme a ellas y vivir mi vida para Cristo? ¿Qué puedo hacer para que esta iglesia sea un lugar mejor, donde se respire la armonía y la paz del Señor entre nosotros? ¿Por qué no pensamos mejor cuáles son los dones, las habilidades, las capacidades, las fortalezas que tengo para servir y ministrar a estos hermanos y ayudarlos a crecer a la imagen de Cristo? ¿Por qué ninguno de nosotros piensa hoy cómo puedo ir a la iglesia a sacrificarme por ella, como Cristo se sacrificó por ella para purificarla? ¿Por qué no pensamos de esa manera? Bueno, por nuestro propio orgullo, mis hermanos. Permítame ponerle un ejemplo con su matrimonio, con el mío también, o hacerle mejor una pregunta. ¿Cuál diría usted que es el principal problema de su matrimonio? Yo respondería: yo.
Yo soy el principal problema en mi matrimonio. Cuando las cosas no mejoran es porque estamos pensando, ella es el principal. No, espere, yo soy el principal problema de mi matrimonio. En primer lugar, soy yo quien necesita pedirle a Dios que me ayude a amar a mi esposa, a cuidar a mi esposa, a cultivar a mi esposa, a velar sobre mi esposa, a considerar a mi esposa. Soy yo el que necesita pedirle que me ayude a verla como Cristo la ve, santa, sin mancha y perfecta. Ahora, ¿cuál es el principal problema en su relación con la iglesia? La respuesta es obvia, ¿verdad? Usted mismo. Yo mismo soy el problema en mi relación con la iglesia. Igual que en el matrimonio, yo necesito primero rogarle a Dios que me cambie, que me enseñe a ver a su iglesia como Él la ve, que me enseñe a amarla como Él la ama, que me enseñe a cuidarla como Él la cuida, que me enseñe a comprometerme como Él está comprometido con su cuidado, con su edificación, a sostenerla, a cuidarla, a protegerla. Mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de aprender sobre todas estas cosas en la práctica. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a amar su iglesia, a trabajar por ella. Y permítame concluir dándole un poco de motivación verdadera y poderosa para que usted se vaya hoy con el desafío de tomar la decisión si va a servir y si se va a comprometer con esta iglesia donde Dios lo tiene. Concluyamos leyendo Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 13, que lo leímos hace un ratico. Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 13. Cuando todos estén ahí, van a seguir la lectura de los versículos 11, 12 y 13. Voy a leer yo solo, pero voy a leer en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, la que hace un ratico leyó el hermano Jimmer tan asustado y preocupado. Esta traducción todos ustedes deberían tenerla, además de la Reina Valera, para sus estudios. Hebreos 2 del 11 al 13. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él, Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El 12, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez en el 13, yo en Él confiaré, y otra vez aún, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. En esta porción de la Escritura, mis hermanos, nuestro Cristo, coronado de gloria y honor, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él está en medio de esta congregación, nos guía en la adoración pública dominical y se presenta guiándonos delante de Dios y dice, estos son mis hermanos, los hijos que me diste. Tal es su gozo con nosotros, con su iglesia, que canta himnos para alabar a Dios por su iglesia. Esto a mí me conmueve y me revoluciona, mis hermanos. Si de esta manera nos ve Cristo, ¿por qué no comenzar a vernos así y a considerarnos así los unos a los otros? Si Cristo actúa de esta manera cuando estamos unidos, reunidos y comprometidos con la iglesia local, ¿por qué no decidir a partir de hoy unirnos, participar y comprometernos en la adoración y en la vida de esta iglesia? Simplemente concluyo diciéndoles, somos hijos del mismo Padre, como acabamos de leer, hermanos de Cristo. Así que amémonos y vivamos como la verdadera familia de Dios que estamos llamados a ser. Amén. Igual que mi amigo de la historia, ustedes tienen que tomar una decisión y son responsables de esa decisión, pero tienen la gracia de Dios para decidir amar y comprometerse con esta preciosa iglesita. Amén. Oremos. Mi Señor y Dios, gracias por habernos dado el don de la fe
para creer en Cristo. Y gracias, Padre, porque Él nos ha incorporado a su cuerpo, porque hemos recibido el poder para ser hechos tus hijos, adoptados en Cristo, porque ya no somos extranjeros, extraños, gente que está de paso, sino que somos conciudadanos de este cuerpo local de creyentes y de todos los santos, porque somos miembros de tu familia, hijos de un mismo Padre, hermanos del Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender cuán importante es la iglesia para nuestra vida. Ayúdanos a apreciar el valor y la riqueza que le has dado a la iglesia local en tu relación con nosotros, para cuidarnos, para guiarnos, para instruirnos a nosotros y a nuestros hijos por muchas generaciones. Ayúdanos, Señor, danos arrepentimiento genuino, porque no amamos y no apreciamos y no servimos y no trabajamos por tu iglesia como tú lo requieres de nosotros. Y te ruego en forma especial que nos ayudes a cumplir estos mandamientos, a amarnos los unos a los otros, a servirnos y a cultivarnos unos a otros. Enséñanos a entender que necesitamos tu iglesia, porque en ella tú obras para nuestro bienestar. Señor, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.